Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos. Yo sé que nos han extrañado, como decían las abuelas por ahí, hazte extrañar, mijita. Entonces, les cuento que, claro, uno se toma a veces vacación y tal vez por rellenar contenidos, no vale la pena hacer entrevistas por rellenar contenido. A mí me interesa aportar con voces ciudadanas que no tienen el espacio, como les había dicho en este programa y este espacio que se llama Enfoque, que no están circulando regularmente en los medios tradicionales, porque eso es lo que falta, la voz ciudadana. Y en Correcto. una circunstancia y una realidad económica como la que estamos viviendo en este momento, los ecuatorianos, las mujeres están viviendo una realidad más dura que los hombres. Eso está medido en métricas y métricas que están en el Banco Central. Desde el costo de un crédito es muchísimo más caro para una mujer, hasta las facilidades para otras miles de cosas, entre esas las cargas familiares. Yo me río, las mujeres divorciadas no reciben más plata porque no tienen como carga familiar a su marido. Eso ya como introducción. Pero quiero dar la bienvenida a ustedes que están aquí viéndola, a Manena. Manena, y no le voy a dar el nombre y el apellido porque así me lo ha pedido, porque ella ha construido una marca y es una marca que ha construido en redes. Esto no es un espacio de publicidad de ninguna manera, pero es el reflejo de lo que hace una mujer ciudadana ecuatoriana cuando se las ve y cuando tiene que ver fórmulas para empezar a salir adelante, sea como sea. Así que para mí es un honor tenerte el día de hoy aquí, mi querida Uy, Vane. no, por favor, el honor es mío. Te agradezco tantísimo que me hayas invitado a tu espacio tan bello y poder tener esta charla, esta conversación, porque sí es súper importante que podamos tener espacios los ciudadanos comunes, sobre todo las mujeres, porque como tú dices, nos vemos bien cuesta arriba, ¿no? Y parece cosa tan insignificante, unos hechos fortuitos, así como que por ejemplo, nosotras las mujeres menstruamos y toda esa carga de la higiene nuestra es súper costosa. O sea, desde ahí tú ves que hay tanta diferencia entre ser hombre y ser mujer y para nosotros las mujeres Y, siempre ha mira, sido. y qué interesante lo que tú estás diciendo, porque aquí en Ecuador no se llega a debatir eso, pero por ejemplo, todo lo que es salud preventiva en el tema de reproducción y además Ajá, cuidado e higiene, paga impuestos. sí, y altísimos, Paga sobre impuestos y todo. altísimos. Entonces, Ajá. a ver, ¿quieren que regresemos a la época de los internados donde las monjas hacían que, mejor, por favor, no entremos en detalles porque es hasta Sí, asqueroso? pero Por te favor. cuento que hay algunos países que ya dan eso gratuitamente a las mujeres, ¿no? Entonces, Obvio, es que es obvio, igual que la repartición de programas preventivos antiembarazo. Pero bueno, no es el tema porque yo sé que tú sí, te apasionas con este tema. Eres, perdón. agarras una Sí, bandera, eres una sí. mujer fuerte y se las ha batido con un montón de gente en Twitter y ha ganado las batallas, unas batallas, otras guerras. Mira, verás, en un principio me daba mucha risa porque mis hijas, que son las críticas más grandes que tienen en el mundo, Sí, yo. este, te ves porque tú sabes que es así, ¿verdad? Así es. Ellas al principio se enojaban mucho conmigo. Mamá, ¿por qué peleas? Mamá, no sé qué. Y después uno tiene que salir a defenderte. Entonces yo me reía, le decía, ¿te parece que yo necesito que tú me defiendas? Entonces ahora mis hijas ven que yo tengo un impasse en Twitter, en redes sociales y pasan. Y ¿sabes lo que dice? Inclusive un día mi hija menor puso Twitter y dijo, me preocupaba ver a mi mamá enfrentada en estas cosas y después entendí que a ella le divierte esto. Entonces ya no me hago problema y la Claro. dejo que se divierta. Les pasaba a mis hijos, me decían, ¿sabes qué? Decidí dejarte de ver. Y yo me resentí y les bloqueaba, porque yo en eso, para mí el bloqueo y el desbloqueo me parece la cosa más apasionante y espectacular que hay en la vida. O sea, realmente uno hace entierro en vida, ¿ya? Sí, Con la oportunidad, algunas, de recapacitar, pero con los hijos también.
Y también me causa gracia lo que me comentas, porque el proceso de dedicarte como madre a criar a tus hijos al 100% y luego pasar por el proceso de liberarte, hacer que se desteten de las madres, ¿no es cierto? Estos hijos viajen, hagan su vida en otros países y uno de repente se ve en, y ahora, yo ni me regresaba a ver al espejo porque tenía que correr del un lado para el otro, ahora me tengo que ver, ahora tengo que empezar a verme a mí misma. Sí, Creo que fíjate que tú yo, practicas mucho eso también, Manu. sabes que lo que pasa es que yo viví un proceso bien complejo y bien doloroso. ¿Por qué? Porque yo me casé y me fui a vivir a Venezuela. Yo estudié, ¿Qué edad sí, tenías? 27 años. O sea, cuando ya me fui a vivir a Venezuela, sí, tenía 27 para cumplir 28 años, ¿ya? Pero tú sabes cómo nos criaron a nosotros. Nosotros éramos entes de otro planeta. O sea, literal, vivíamos en una burbuja que para nosotros el mundo era, no sé, Disney se queda corto, creo, ¿no? Al menos en mi caso, sí, yo creo que en el tuyo también, sí. Y cuando tú te enfrentas con una realidad muy diferente, Venezuela era un país muy rico, tú lo sabes, tenía un montón de cosas, pero también tenía otras cosas que no había aquí, como decirte el tema del servicio doméstico, que aquí era, yo me acuerdo una época, y es muy doloroso decirlo, ahora lo entiendo, nosotros llegamos a tener 3, 4 empleadas, pero ¿sabes por qué? Porque había gente que venía y le dejaba a mi mamá sus hijitas de 14, 15 años porque no las podían sostener. Entonces llegamos a un tiempo en que nosotros teníamos 4 chicas entre 15 y 17 años que vivían en la casa y que le ayudaban a mi mamá con los quehaceres y todo, y mi mamá se encargaba de darles la comida, o sea, ¿entiendes? Increíble lo que tú estás comentando, pero no es tan increíble cuando nosotros en Ecuador sabemos que muchas familias recogieron a chicos, recogieron y los Sí, criaron y los educaron. claro. Acuérdate tú que hubo un terremoto aquí en Ecuador, el terremoto de Ambato que mató y dejó tantos huérfanos. Hubo familias que adoptaron, pero no de la manera que se adopta ahora. Era un mix entre servidumbre y adopción. Entre eres mi hija, Sí, te muy pago todo. doloroso el tema. Muy doloroso, muy doloroso. Sí, Y de hecho hay sí, personas que pueden comentarlo ahora. Todos en nuestra sí, familia hemos vivido este tipo de casos que son tremendamente sí. traumáticos para quienes son las víctimas de eso. Pero, Fíjate que yo me acuerdo, ¿cómo se yo me desvió acuerdo la tanto. conversación? ¿Cómo se desvió la Sí, conversación? Qué interesante. sí, fíjate que yo recuerdo muchísimo a estas chicas, eran de un pueblito de Carchi que se llamaba San Vicente de Pusir, y más que los nombres de ella, me acuerdo el nombre de la mamá, se llamaba Targelia, y yo me acuerdo que la Targelia venía cada 15 días o cada mes a visitar a sus hijas y nos traía un saquito de habas, un saquito de papas y eso, pero bueno, no sé por qué llegamos a esto, no tengo idea. Era el tema Mira, de es Venezuela. importante, ¿por qué tal vez? Porque esa era una costumbre de antes y tal vez la Sí, gente tomaba la decisión y decía, bueno, mi hijo se fue porque yo no lo puedo mantener, pero ahora no. Y habiendo ajá. tanto desaparecido en el Ecuador con el tema de trata, pues tal vez tendríamos que algún rato tratar ese tema. Pero bueno, vamos al punto, vamos Sí, al punto. la cuestión era que yo te decía que en Venezuela no existía ese tema, ¿no? O sea, no había servicio doméstico, no existía. O sea, era muy caro en esa época y no, o sea, el puertas adentro era algo impensable, o sea, que solamente Lo que podía yo la les gente, decía a mis hijos, ¿sabes lo que es el puerta adentro? Hablábamos con mis hijos un día que es eso una esclavitud, es servidumbre. Es es servidumbre, es exactamente. servidumbre. Y todos Ajá. cometimos ese pecado, los que estamos vivos y que somos de generación, cometimos ese pecado gravísimo. De Pero fíjate una cosa, que yo dejé de azotarme hace mucho tiempo cuando entendí que tú ves como normal algo que con lo que tú naces y convives a diario hasta que tú tienes ese momento de reflexión y de como que te viene la luz y te das cuenta que no es así. Y cuando para los empiezas a inteligentes, cuestionar para los que tu se crianza, cuestionan. tus padres, la sociedad, y ese es un momento, un punto de quiebre bien difícil para muchas personas, que no todos lo logran. Es un ejemplo de los cuestionamientos que nos podemos hacer como seres humanos y como ciudadanos ecuatorianos. Miles Exactamente. de cosas que están establecidas como estigmas, como etiquetas, dentro del chip del propio ecuatoriano. Claro. Yo hablaba con una persona
ecuatoriana que se fue muy joven a los Estados Unidos y es exitosísima, y conversaba y yo le decía, ¿qué tú ves? Porque yo estoy preocupada. Y me decía, mira, el chip, el chip cerebral es de queja, es de Uy, sí, qué feo. es un chip de mucha envidia, Uy, sí. es un chip de muy poca empatía, muy poca empatía, muy poca, o sea, por ignorancia, tal vez, lo que menos nos enseñaron es a tratar de entender al otro y tratar de respetar esa realidad. Así es muy Mariana, complejo ese te ha tema. tocado vivir de todas. Entonces, Ay, te no, casas, no, pero pero no te casas tan joven, te casas ya eh, adulta. no, es que mira, yo nunca me vi casada y nunca me vi con hijos, porque yo siempre fui súper independiente, además que yo siempre fui party girl, o sea, a mí me encantaba la farra. Yo nunca he escondido nada de lo que soy, o sea, eso es, creo que un valor y algo que yo veo como algo de las cosas muy buenas que yo tengo en mi vida, ¿ya? Va a Yo cambiar. soy súper A transparente, ver, yo párale ahí. soy transparente, o sea, Aguanta, yo, aguanta, aguanta, párale ahí. Y digo, aguanta, ahí me sale lo serrano, miren ustedes, cómo tenemos esta mezcla diversa en la sangre todos. Y yo, aguante ahí, eso es, espérame un momento, hagamos un paréntesis. Manena, ¿dónde nace? a ver, ¿En qué Manela año nace en nace? ¿E Quito. hija de quién es? A ver, verás, yo nazco en Quito, nazco se dice, ¿no? Sí, en el barrio de La Tola, y tu padre conoce muy bien a mi familia materna. Yo te Ajá. comenté alguna vez que tu padre hizo una hermosa reseña cuando murió uno de mis tíos, uno de los hermanos de mi mamá. ¿Qué apellido es de esta Entonces, familia de la Tola? Toledo, Toledo. Ok, ajá, ok. sí, ahí nacieron todos mis tíos. Yo nací en la casa familiar materna, o sea, yo nací en casa de mis abuelos. Yo viví en casa de mis abuelos hasta que yo tenía 7 años. Estas ¿Ya? típicas casas de la Tola que tenían sus patios interiores, que eran una... Tres patios, la casa grande, la otra casa, o sea, donde había... Y estamos hablando, Mane, a ver, la Tola era un barrio pobre, pero las No, casas, o sea, tenías, bueno, tenías la Tola alta, tenías la no, Tola baja. no. Lo que pasa es que tú estás considerando como era ahora, no. Antes, te estoy hablando de los años 50 y 60, La Tola era un barrio muy tradicional, con unas casas espectaculares donde vivía gente, no de mucho dinero, sino como nosotros solemos decir, gente decente. O sea, qué mal usado todos estos adjetivos, pero era lo que se decía en ese momento, ¿ya? Yo me acuerdo de muchas familias maravillosas que eran vecinos nuestros y todo eso. Y sí, lo que pasa es que en La Tola se usaba mucho que había este tipo de casas donde arrendaban mini departamentos. Entonces era el dueño, como Por esta fórmula arquitectónica que tenía ajá, los patios interiores y cuartos alrededor, claro. eso. Entonces, mira lo que era en mi casa, por ejemplo, era la casa grande de los abuelos de mi mamá, ¿ya? Atrás de la casa de los abuelos de mi mamá había una casa grande con muchos departamentos que mis abuelos arrendaban. Y luego venía la casa que le dieron a mi abuela, que construyó, donde mi abuela y mi abuelo tuvieron 8 hijos, entre ellos mi mamá. Y nosotros, nosotros somos 4 hermanos. Los 3 primeros nacimos ahí en La Tola y después, bueno, ya nos mudamos y todo eso. Pero yo tuve una particularidad. Cuando yo nací, mis 3 tíos menores, los hermanos de mi mamá, tenían 19, 17 y 15 años. ¿Bebés? Entonces, yo era el juguete de mis tíos. Claro, qué divino. Entonces, te cuento, como mi abuelo tenía una hacienda en el Belén por Machachi, tenía un camión de esos de frenos de mano que sonaba cuando frenabas. Entonces ya nosotros sabíamos cuando llegaba el abuelo porque sonaba el freno. Que suena el aire primero, ¿no? La presión de aire, claro. Claro. Entonces, como el camión era de marca Mac, mi abuelo era el Papá Mac. ¡Oh, qué divino! Tenía apodo tu abuelo. ¡Qué maravilla! O sea, vienes de una familia primero, vienes de una familia tremendamente trabajadora, involucrada además con el campo. Sí. Entonces, mira, mis tíos, mi abuelo tenía un carrito, pues otro carrito normal de ahí. Mis tíos le pedían a mi abuelo prestado el carro para llevarme a mí, a la única nieta chiquita que vivía ahí, a tomar helados. Pero
lo que me llevaban era a estas melcochas bailables, estas cosas que había desde las 3 de la tarde, los sábados en todas las casas, eran fiestas. Cuéntame esto, porque no lo vivimos y son tradiciones que no se pueden perder. ¿Qué Era muy chistoso. ¿Qué es esto? Ajá, sí, hacían melcoches y hacían un montón de cosas en las casas, generalmente de las chicas, de las mujeres, porque no les permitían, obvio, salir. Entonces, eran estas fiestas como familiares, donde invitaban a los amigos y bailaban un rato y todo. Entonces, por decirte, qué sé yo, salíamos desde las 3 de la tarde y regresamos a las 5, y en esas 2 horas ya habíamos recorrido 3 fiestas. Entonces, ¿cuál era la amenidad? Esta servidora. Entonces, esta servidora la montaban en la mesa a bailar. Esta servidora tenía 3 años, 2 años, entonces no me pidas que a mí no me guste la farra, o sea, yo nací en eso. Tú me pones a mí canciones de los 60, estas cumbias, estas todas las cosas, sí, yo me sé todas las letras. Quiere decir que tus papás estaban involucrados desde que eras muy niña en el arte. Mis papás no sabían, nadie sabía, eso era un tema de mis tíos y yo, y verás la sinvergüenzura, ¿no? Yo llegaba a la casa y mi abuelo preguntaba, mijita, los helados, ¿qué tal estuvieron? Yo, muy bien, ¿no? ¿Y de qué tomo? De mora con naranjilla. Quiere los helados. Pero la mentira estaba preparada con los tíos. Claro. ¿Viven aún ellos? Sobre todo con mi tío menor, mi tío Patricio, con el que yo tenía una complicidad muy grande y que falleció hace algunos años. Había esa, pues yo o sea, y todas eran noviecitas. O sea, fíjate tú la idiosincrasia nuestra, ¿no? O sea, eran las pretendientas, digamos, ¿no? Entonces yo les conocía todo a fulanita, menganita y todo eso. Y todo era muy, muy simpático, ¿no? Porque mi vida fue una vida atípica desde que yo nací. En ese sentido, al tener estos 3 protectores que además te adelantaron en el sentido de ver la vida como era, de los distintos colores y tintes y matices que tiene la vida, eso como niña te hace madurar muchísimo. Entonces te hace tener... ¿Sabes qué? Más que madurar, yo creo que te hace ser un poco más consciente de que tu realidad no es el metro cuadrado donde te procuran criar siempre tus papás en la... que hay otras realidades y conocer otras personas y saber otras cosas. Mis papás siempre fueron muy protectores, sobre todo, a ver, mis papás son, no sé si hay un nivel más arriba de curuchupas, debe haber. O sea, entre un curuchupa y un Opus Dei, ahí se ubican mis papás. Entonces, fíjate una cosa muy graciosa. Mi papá tiene 96 años y mi mamá tiene 90. Ambos vivos. Sí, ambos vivos. Yo me construí una suite, que es esto que estás mirando, en el patio de atrás de la casa de mis papás. Ok. Para cuidarles, porque yo soy la única que podía reubicar su vida un poco para poder estar al lado de ellos. Mira tú, otra vez la hija mujer haciéndose responsable del futuro y de la vejez de los adultos mayores dentro de su familia. Pero yo sabes que yo en ese sentido no puedo cargar toda la responsabilidad porque yo tengo una ayuda muy grande de parte de mis hermanos. Todos nos hacemos cargo, en mayor o menor medida, de acuerdo a sus posibilidades, su tiempo, sus trabajos y todo. Fíjate que de 4 fines de semana, cada uno, que somos 4 hermanos, nos encargamos un fin de semana de atenderlos. Excelente ejemplo, porque es así. El Ecuador tiene un defecto súper grave y creo que es este tema de el abuelito, el viejito. A ver, son personas que vivieron como nosotros, que tienen la cabeza muy madura. No, mis papás no tienes idea. Y eso es lo que yo te iba a contar, que todas las noches mi mamá me llama, ¿no? O sea, mis papás ya perdieron la esperanza de que algún día yo abrace la religión. O sea, yo dejé, no soy atea, porque ser ateo es no creer en nadie. Yo sí creo que hay un ser supremo, una divinidad, llámale como tú quieras, de muchas formas, pero que no es algo que va anclada mi vida a eso, ¿entiendes? Eso no determina lo que yo soy, ni lo que yo hago, ni lo que yo pienso, ¿ok? Entonces mis papás ya perdieron la esperanza de que yo sea una fiel cristiana creyente y que me azote. Te saliste del rebaño. ¿A qué edad? Hace rato, yo creo que desde los 12 años ya. Pero, sí, bueno. Eso es para otra charla. No, pero ¿estudiaste en colegio religioso? Por supuesto, en los Sagrados Corazones, desde primer grado hasta 6º curso. Sin perder un año. Las mejores notas. Y sabes que yo era alumna brillante.
Y Claro. todas mis compañeras que van a ver esto, van a corroborar esto. Yo tenía y tengo, bueno, ahora ya no, porque después del COVID estoy con una neblina mental que o sea, me acuerdo de quién soy a otros ratos me pierdo, pero es interesante también. Pero esa pérdida es intencional, créeme, tú tranquila. Sí, No te hagas ajá. problema, Entonces, no te hagas problema. Uno se pierde en la vida a veces y es mejor. yo tenía una memoria auditiva, pero muy, muy, muy fuerte. Entonces, yo no necesitaba ni siquiera estudiar mucho. Y yo tengo mi grupo de amigas, compañeras del colegio, 2 de ellas desde primer grado, y nos llevamos hasta ahora, verás. Tenemos una relación hermosa Lindo. y sí, es hermoso. Pues imagínate, nosotros somos sesentonas. Te estoy hablando de que es una amistad de más de 50 años. Sí. Y es chévere. Entonces nos reuníamos aquí en mi casa a estudiar y ellas se reían porque decían que yo me pintaba las uñas y leía Susi mientras ellas hablaban y yo sacaba mejores notas que ellas. Pero yo siempre tuve un problema, que por ser tan cuestionadora y tan indisciplinada, siempre tuve problemas de autoridad. O sea, para mí ese ha sido el punto más álgido de mi vida, que yo tengo problemas con la autoridad. Espérame un segundo. Cuando tú dices problemas con la autoridad o problemas con lo que tú sientes injusto. Con ambas cosas. O sea, a mí tú no me puedes decir, haz esto, porque yo no lo voy a hacer. O sea, si tú me dices, ven acá, siéntate, te voy a explicar qué te parece. Porque Sí, hacemos cuando esto. tú me dices problemas contra la autoridad, me haces acuerdo de estas series de Discovery Investigation, que el file de la persona tiene historias con la autoridad. No, pero verás una cosa. Yo, antes de que me olvide, lo que yo te quería contar es que todas las noches mi mamá me manda un mensaje de voz y me dice que ya rezó el rosario de la Divina Misericordia y pidió por mí. Todos los días. Pregúntame, yo no sé cuál es el rosario de la Divina Misericordia y tampoco es que sea un tema importante en mi vida, pero valoro tantísimo que mi mamá, en su creencia, o sea, ella cree de verdad que ella rezando ese rosario me está protegiendo a mí y posiblemente sí sea, ¿sabes? Posiblemente sea verdad. Pero te quiero decir, la lucidez que tiene mi mamá en sus 90 años todavía para tener esa conciencia de protección a su hija, ¿no? A su pobrecita hija, la oveja negra salida del rebaño, que es la que más necesita de todos, porque, claro, o sea, mis hermanos despegaron en su vida, hicieron muchas cosas, yo hice otras cosas, pero por otro lado. O sea, es la única mujer. ¿Entendió? No, yo tengo una hermana menor. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Tengo una hermana menor. Y a la menor la corrompiste como te corrompieron tus mayores. No. Mi hermana es impoluta e incorruptible. Ella solamente se permite deslices cuando ella hace petit comité entre sus íntimos amigos. Pero mi ñaña es perfecta. O sea, mi ñaña es todo lo que una madre hubiera querido tener en una hija. Y sabes que suele pasar mucho con las últimas hijas. Las últimas hijas se adaptan mucho a las madres, empiezan a manejarse mucho como las madres quieran, son más como más amoldables, como que saben manipularle. Yo no sé si es que los hijos menores saben manipular más a los papás. O sea, yo te compro eso con mi hija menor, porque mi hija menor, tal vez ella vio un montón de cosas y ¿cómo te digo? Mi hija menor es como nuestra mamá de todos, ¿no? Es la más sabia, la que siempre tiene una solución más adecuada y todo eso, porque mi hija segunda es, o sea, estrellarte contra, o sea, ir en un carro Fórmula 1 y darte contra la pared de contención, esa es mi hija la segunda. Mecha corta. O sea, no hay cómo con ella. No, y ella no tiene contemplaciones contigo, o sea, si ella tiene que decirte, o sea, qué pena lo que tú sentiste, pero no es mi problema, con lo que yo te dije. Desde siempre. Pero eso sale de ti, tú eres así. No, yo soy súper sensible, lo que pasa es que yo tengo una coraza bien dura. Eso no, a ver, ser duro en la vida no significa que no te, es más, las personas que somos, perdón que diga somos, pero sí, es verdad, las personas que solemos ser vistas como personas tremendamente duras, es que por dentro hemos de alguna manera vivido algún dolor muy fuerte. Sí. Creo que es un cuando tú me hablas de coraza, cuando me hablas de coraza, lo que me dicen los novios de las novias, el muro que tienes delante mío, bota ese muro y déjate conocer, o la falta de confianza. Pero fíjate una cosa, que en mis relaciones personales, o sea, con mis parejas, más bien todo lo contrario, verás, yo me siento y pongo las cartas sobre la mesa y digo, y yo me presento con lo peor que yo soy, para que no haya sorpresas. Pero generalmente la otra persona ingenuamente piensa
que por amor yo voy a ser diferente, que ellos van a lograr cambiarme. Entonces ahí es cuando se estrellan. Entonces eso no existe. Pero yo nunca me he escondido, yo no soy inalcanzable, más bien yo soy súper manualito, o sea, estiras la mano y estoy ahí. Pero estoy ahí con mis demonios y con todo lo chévere y todo lo que pueda hacer, pero no me escondo, ¿sí? O sea, si yo te digo, mira, yo no puedo ser de esta forma, es porque de verdad no puedo, no es porque soy mala y porque no quiero. O sea, así soy. ¿Qué hacemos? Así soy, es hermoso porque es el de una mujer aplacada que ya sabe lo que quiere y lo que hace en la vida y para qué está aquí. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un corte comercial, no es comercial de ninguna manera. Nosotros no vamos a hacer cortes educativos ni comerciales por mucho tiempo, como les decía. No es que estemos buscando ni que suscríbete ni nada. El que quiere oír esta conversación bien y el que no también, porque es un tema de que se interese uno. Hacemos un paréntesis y te dejo con una pregunta que creo que es importante antes de entrar a esa segunda fase. ¿Qué crees? ¿Cuál fue la razón que te hizo a ti rebelde tan joven? Regresamos con Manena, súper famosa en redes sociales, ustedes ya la conocen. Venimos de seguir. Muchísimas gracias, ya ven, es un paréntesis cortito. Lo que hacemos en Enfoque es solo para que usted vaya y busque su vasito de agua, si quiere ser sano, y también en YouTube se puede también tomar otro tipo de bebidas. Mane, ¿de ese termo qué tiene? Este termo tiene 2 litros porque me prometí que yo tenía que cuidar un poco más de mi salud. Yo no bebo mucha agua, al menos no tengo el control de cuánta agua bebo y se supone que debes beber 2 litros. Este termo lo compré en la feria, mi feria tuitera de emprendimientos, y no es una propaganda. Este termo tiene los 2 litros, pero tiene la particularidad de que tiene el horario. Entonces, vas por las 11 de la mañana, las 12, y ya tienes que haber tomado hasta aquí de agua. O sea, te está dando la dosis regular que debería tener tu cuerpo, como claro, yo trabajé. Y las pautas de lo que debes ir tomando, por ejemplo, empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche. O sea, hasta esa hora, entre 7 y 9, tienes que haber consumido los 2 litros de agua. Eso estoy. En eso estás, y mira que eso, y ese es un termo hecho aquí, en Ecuador. Creo que no sé, la verdad. Es una chica emprendedora que tiene este tipo de cosas y muchas otras cosas lindas de mi feria. Esto me pareció súper útil para mi necesidad puntual en este momento. Ok, ahora sí, no me torees, no me torees, porque siendo de La Tola, por más que me digas que era barrio de clases de familias decentes, ¿ya? Decentes como se hablaba en esa época, como tú dices. Me estás contando. Te voy a decir algo de lo que acabas de decir y te vas a morir de la risa. Mi papá fue aficionado práctico toda la vida. Mi papá escapó de su casa a los 14 años y se fue a Colombia porque él quería ser novillero. De hecho, fue novillero. Esto es tema para otra conversación, pero alguna vez José Luis Castillo le hizo una entrevista a mi papá y a sus 2 amigos en esa época, que eran los niños toreros. Oh, José Era Luis poder... Castillo, ya hoy fallecido también, experto Sí, taurino, el experto taurino que escúchame, tuvo de Ecuador. mi papá y estos 2 chicos fueron apadrinados por Leonidas Plaza, él era su manager. Oh. Ellos llegaron a torear en la Plaza Arenas y yo tengo carteles de mi papá con la foto de mi viejo de 14, 15 años, toreando. Y después de eso, a ver, entonces, ok, pero no es la manera que yo veo en redes sociales, o sea, esta es una faceta tuya de la hija, ay, como dicen, como la canción que yo decía el otro día en redes sociales, la canción de Miguel Bosé del hijo de Capitán Trueno, o sea, al ser hijo de un torero, de esa virilidad, con esa fuerza, ¿no? Con esa porque Ajá. además de ser un ballet, para quien entiende de dónde viene y el origen de la tauromaquia, que ya no es un tema ni siquiera debatible, porque no vamos a llegar a un punto En medio. lo absoluto. Hay cosas rescatables en el sentido de aprender el por qué y de dónde. Entonces estamos hablando de Ajá. ballet, ¿no es cierto?
pero de ballet masculino, y estamos hablando de virilidad, estamos hablando de un hombre fuerte dentro de tu casa que es tu padre. ¿Es eso lo que te hace rebelde? Vamos a la pregunta con la que llegamos Creo que, no, verás, para que tú sepas, mi padre es lado, lado bueno, el lado cool del matrimonio. La fuerte es mi mamá. O sea, matriarca. matriarca, totalmente. Yo no sé qué sucedió. Yo siempre fui cuestionadora, ese es el problema. Y cuando yo te cuento a ti que yo tenía problemas de autoridad, es porque yo no fui la niña típica esa que mamá te decía, haz tal cosa, ¿por qué? Porque soy tu madre. Entonces yo le quedaba viendo a mi mamá y le decía, ajá, ¿y? O sea, pero tell me more. Y tenías el apoyo y complicidad de tu mamá, de tu papá. No, mi papá era el padre proveedor. Mi papá no se metía en estos asuntos domésticos, jamás en la vida. Mi mamá también es profesional. Mis dos papás son odontólogos. Mi mamá era la que administraba la clínica de mi papá, o sea, de tal manera que mi mamá muy poco ejerció su profesión. Pero mi mamá siempre fue la que tenía el sartén por el mango, ¿no? La de las riendas de la Que casa. llevaba las riendas de la casa. Y eso, Claro, mi papá no, sí, mi claro. papá nunca se metió en asuntos domésticos de mi mamá. Mi mamá era la que decidía si teníamos que recibir palo o no. Entonces, Mira cómo ya lo hablamos con naturalidad. Recibíamos palo. Chicos, ah, las nuevas generaciones, miren con la pero mira, naturalidad con la que lo hablamos y sabemos que esos índices e indicadores de violencia pero a fíjate una menores cosa. no han bajado, pero sí, yo no comía si no era con correa O encima sea, de la mesa. lo que tú me decías, yo creo que nosotros llegamos a hacer un mix de todo el bagaje que trae nuestra familia del un lado y del otro, nuestras propias vivencias, ¿no? En un momento dado, mucha gente, como tú y como yo, hicimos un alto y cuestionamos todo eso que teníamos detrás y decidimos vivir una vida diferente. No todo el mundo lo logra, por eso tú ves que hay mucha gente que sigue pensando y creyendo que al hijo hay que darle palo y que así, o sea, tanta cosa, ¿no? En mi Pero caso, no es que nosotros no... porque son estigmas. Yo te digo que hice trabajo con el tema de violencia intrafamiliar, específicamente con niños, con una fundación que es bastante respetable aquí, tampoco es comercial, estoy hablando de profesional, es Fundación Azulado, y con ellos, con ellas que son expertas psicólogas, hicimos un trabajo Sabes que yo trabajé con ellas con el terremoto, porque no sé si tú te acuerdas que yo hice esta campaña de un juguete para Manabí. A través de ellas dábamos ayuda psicológica a los niños. Fue súper chévere, ¿ves? Tenemos algunas cosas en común. Mira que tenemos esa conexión y es de ellas de quien yo aprendo, porque cuando tú haces responsabilidad social como estratega, no es que te tienes que saber todos los problemas sociales, sino saber conectarte con quienes están preparados para eso. Entonces, en ese momento, nosotros vimos que los indicadores, nosotros no voy a hablar de quienes más estaban en el grupo que tomó la decisión, pero yo fui una de las personas que tomó la bandera, porque los indicadores de violencia para los niños no han bajado en el Ecuador y eso preocupa. Triste, ¿verdad? Así como es Sí, violento, así es como es tan violento saber que hay más de 2.700 niños violados en las escuelas del ay, Ecuador, fiscales, no hablemos de las privadas porque este no es un problema ay, no, no, económico, verás, no si es un hay problema algo con económico, eso, y que no han recibido justicia, mano, y que no han recibido... si hay algo con lo que yo no puedo lidiar es con eso, pero también porque es un tema de una experiencia muy particular que yo tuve, también me marcó, pero eso es para hablar otro momento. Lo que yo te quería comentar es que yo como hija mayor, mi mamá, no es que nos pegaba, mi mamá o sea, sacaba la correa y nos daba un par de correazos, pero o sea, la parafernalia del castigo era la vestidora. Vamos a la vestidora, entonces te llevaba al cuarto, te ingresabas al vestidor, sacaba la correa y te daba dos correas. Me estaba haciendo acuerdo de un stand-up que estuve viendo el fin de semana de un latino que decía que el papá les hacía sufrir porque decía, a ver, hubiera sido mucho mejor que nos pegue ese rato, pero cuando ya nos decía Juan Alberto y Luis Ajá. Patricio a mi cuarto, entonces nos sentábamos en el cuarto y mi papá se demoraba, decía este stand-up, se demoraba y nosotros veíamos el closet y veíamos
¿Cuál Correa? Es la que me va a tocar. Ay, sí, qué ¿Cuál terrible. Correa es la que me va a Te tocar? quiero una cosa, porque yo no quiero que tú me llames Mónica. Porque Mónica Jimena era la que siempre estaba castigada. Ya tú escuchabas de mi casa Mónica Jimena y ya sabías por dónde iba el tema. Claro, Y es, es que parte del stand-up es que una madre latina cuando le llama con los dos nombres a su hijo, no, 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 es cosa seria. O sea, pero aguántate un ratito que para mí esa tortura no ha terminado. Que cuando a mí mis hijas me llaman Mónica Jimena, ya yo sé que me van a retar. te dice Mónica Jiménez y te dejas llamar por tu nombre por tus hijas. Nunca me han llamado, nunca me han dicho, o sea, me dicen ma, así. Pero por lo general me llaman Manena, mis hijas y mis nietas también. Pero cuando mis hijas me dicen Mónica Jimena, ya sé que me viene un repele, pero de esos, y claro, como ellas tienen otras herramientas, como ellas saben y conocen tanta cosa, pretenden que tú en tus 60 años tengas la cosmovisión que tienen ellas, y yo trato, te lo juro, trato, pero a veces no llego. La velocidad metaversica que No, tiene no, no, no para llego, solucionar todo. sobre todo mi hija mayor. Mi hija mayor es un orgullo inmenso para mí, porque mi hija mayor tiene una condición, ella tiene borderline. Okay. ¿Cómo le Entonces, pudiste detectar borderline cuando aquí en Ecuador eso no es un tema del que se trate? no te imaginas, a ella le detectamos borderline con una de las psiquiatras y su ex esposo, que Fernando Cornejo y Paula Bernimen, son eminencias para mí en este tema. Y Paula es una gran amiga mía, Paula me dio me ayudó muchísimo, mi hija también se llama Paula. Y fue una etapa muy fuerte, muy dura, muy dolorosa como familia, pero también eso nos enseñó tantas cosas, tantas cosas. Mi hija estuvo un tiempo internada en un centro de rehabilitación. No es una clínica, es en Venezuela ¿Cómo una hacienda perdóname que sea, hermosísima. siento que esto te duele y lo estás tratando de pasar a la volada, y cuando uno trata de pasar a la volada es Es porque que es para otro, es que es para otro, y no es algo que no, Mane, tampoco, Mane, vamos a hablar de un objetivo que tenemos que es el entender a una mujer emprendedora. Pero primero entendamos a esa mujer que vive por un montón de cosas que a veces no las cuenta. ¿Cómo te entiendes? verás, ¿Cómo te enteras? mi, ¿Cómo como madre te das cuenta que tu hija padece de una condición que en el Ecuador es absolutamente desconocida? ¿Y verás, cómo lo manejas? ¿Cómo te das escúchame, cuenta? verás, mi hija Paula es una mujer súper sensible, es una mujer maravillosa, exquisita, súper inteligente y todo eso, ¿ya? Ella se embarazó a los 19 años, ella de un novio que tuvo desde hace mucho tiempo, pero era esa relación intermitente y todo. Y mi hija, bueno, decidió tener su bebé, todos la apoyamos, ahora tiene 16 años y es lo máximo, mi nieta. Ella dice que es, bueno, ahora los demos se llaman otakus, una cosa rarísima, tiene la mitad de pelo verde, o sea, es un personaje. Pero mi hija le deja hacer, porque ella me dice, mamá, mejor que ella explore todo eso para que después no tenga ese déjà vu de que pudo haber sido y no fue. Esa Y ella me, frustración de no lo hice, entonces ahora que estoy ya adulto y hago ya, lo que me da la gana, lo voy a entonces hacer. mira, yo, mujer criada de la forma que fui criada, rebelde, porque yo, que ves, como te dije algún rato, yo nunca me vi casada, nunca me vi con hijos. Para mí la vida era una fiesta, o sea, yo hubiera podido ser, no sé, qué sé yo, pero no era, este destino no era el que yo me había trazado. ¿Pero qué te gustaba? ¿Te gustaba el baile? ¿Te gustaba el arte? ¿Qué te jalaba? Me gustaba la farra, me gustaba la discoteca, me gustaba pegarme los tragos con mis amigos, salir a las haciendas, pasar fin de semana ya, o sea, creo que era normal en esa época, no sé, creo que me sentía más identificada con mis amigos que con mi familia, obviamente, ¿no? Y tú sabes que en los 80 tuvimos muchos excesos de muchos temas, yo tampoco eso nunca lo he escondido, yo con mis hijas he hablado muy claro respecto a todo, porque todo lo que yo viví es lo que me ha hecho ser la persona que soy ahora. Es Yo decir, mi guagua, la primera, por un proceso que también fue una moda que llegó tarde, porque claro, se dice que en los 70s y finales de los 60s a nivel mundial fue la explosión del Wallflower Movement, que era, claro, el pégate todo, cómete todo, vive la, o sea, Epicuro Pamplinas, digamos. pégate alguito, Claro, claro.
tú viviste esa parte cuando ya llegó atrasada, porque claro, los discos, hasta los discos, los LPs, los vinilos, como dicen por ahí, llegaban atrasados un año. Sí, 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 Entonces, sí, la sí. generación de los ochentas, esa primera etapa de los ochentas, sí sufre ese impacto de la curiosidad por disromper el status quo del papá estricto, ¿no? ¿Eso lo ves claramente aquí? Claro, por supuesto, porque yo te digo, si, es que nos vamos saltando el tema, ¿no? Que como yo era la hija mayor, ¿no? Y cuando ya era el tema de vamos a la vestidora, ¿no? Que te merecían un par de reazos, generalmente era las notas, porque mi mamá, mis tías, la hermana mayor de mi mamá que se graduó en Los Corazones, a ella le crearon una categoría especial que se llamaba la super excelencia, porque mi tía jamás tuvo un 19 en su de Ya, primer grado hasta sexto curso. Dios mío santo, o sea, O sea, entonces para mi madre un 18, un 17 era un desprestigio para nuestro nombre, para el nombre de las niñas Toledo que habían crecido ahí. Claro, a mí eso nunca me preocupó porque yo pensaba, yo decía, yo sé más que esto, o sea, a mí no me vas a definir con un 20, un 17, igual yo ya sé, no me molesten. O sea, siempre fui así y mi mamá les exigía igual a mis hermanos, pero como yo era la mayor, cuando era vamos a la vestidora con mis hermanos, yo me ponía adelante, no, a mis hermanos no les vas a pegar, ma. Verás lo que hice yo, que no está bien decirlo, pero es una realidad. Yo me aprendí la firma de mi mamá y cuando mis hermanos venían con 16 o 17 en la libreta les firmaba yo. Lo mandaban los, no sé si mis hermanos se déjame acuerden. decirte que no eres la única, y yo te digo que mi mamá me enseñó, o sea, más que me enseñó. Un día yo llegué y yo le dije, mami, yo sé hacer perfecto tu firma, mira. No, 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 es Yo que me eso nunca acuerdo, había, igual no. que, sabes que yo sí le agradezco a mi mamá mucho porque, a ver, mi mamá era una mujer muy ocupada, también era una mujer que sola nos crió, la verdad, y eso tengo Oh, que mira tú. decirlo, como muchas No, no, mujeres en Latinoamérica, en el mundo. tú sabes cómo mi Yo me mamá, acuerdo que ella llegaba muy tarde del trabajo y ya no alcanzaba a revisar deberes, era imposible, esta mujer estaba agotada. claro, y te Entonces, al tocaba siguiente firmar día, a si no ti. llegabas con la firma de la mala nota, porque éramos, Dios mío santo, que yo no sé cómo me aguantaron en el colegio donde estuve, pero realmente agradezco que me hayan aguantado, la verdad. Y yo la llamaba a mi mamá. Yo agarraba y la llamaba y le decía, nos olvidamos de la firma del examen de mi hermano tal. Y venía mi hermano en recreo y me decía, ya me toca la clase, ya me toca la clase. Y yo firmaba. Pero mi mamá Ay, sabía. sí. Pero No, mi no, mamá no, sabes, sabía. no, ¿sabes cómo mi mamá se desayunó que yo hacía la firma de ella? Verás, ¿Cómo? ya casada, ya yo vivía en Venezuela, mis papás iban frecuentemente a visitarnos a Venezuela, y una vez estábamos comprando algo, no me acuerdo, estábamos en la fila, estábamos con la tarjeta de crédito de mi mamá, y como yo era la que entregó la tarjeta, la chica, la cajera, me da los papeles, y yo cojo y firmo, como mi mamá. Doctora Judith Toledo de Ron. Mi Doctora, mamá se queda, por si acaso, mi doctora. mamá se queda así. Yo, o sea, ¿qué explicación cabía ahí? Ya no cabía ninguna explicación, Se había hermana, ya, pues reído. ya, Se había ahí quedó, reído. ahí quedó. Ahora ya, o sea, No, 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 no. Nunca más vuelves a usar eso. Yo te digo no que he ya. necesitado volver a falsificar la firma de mi mamá, pero en esa época fue conveniente. No sé si mis hermanos se acuerdan, porque yo me he dado cuenta de una cosa particular, ¿no? A pesar de que vivimos lo mismo, la misma circunstancia, yo me acuerdo unas cosas de ellos otras y mi hermana otras. Entonces yo creo que sí seleccionamos de qué nos queremos acordar también. Totalmente. Yo justo conversaba con mi familia esta semana sobre un suceso que pasó cuando yo era niña, que yo les decía, y me decían, ¿pero dónde? ¿Cómo? Porque esa es una cosa que saltó recién y fue una cosa grave. Pero es una cosa que me viene a la memoria ya muy adulta. Entonces empiezan, ¿pero dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Pero qué? Yo no tengo memoria de mis O sea, hermanos alrededor mío en ese suceso. ¿Sí me explico? sabes que mis hijas les pasa exactamente lo mismo. Dentro de un suceso familiar, ellas, cada una se acuerda de una cosa diferente. Me imagino que es de lo de cada quien le impactó. Claro. Bueno, pero así pasa. Nos quedamos con mi hija Paula. Eh, bueno,
La cuestión es que mi hija ¿Cómo descubres, volvamos al tema, cómo Sí, descubres? es que eso te iba a contar. Mi hija decide tener su bebé y todo, y se viene a vivir aquí al Ecuador conmigo y con María Camila, que es mi nieta. Y vivieron 5 años conmigo. En esa época a mí yo me cambié de trabajo y me mandó la otra empresa con la que yo trabajaba a Lima a abrir una sucursal allá. Bueno, Mi hija ya no quiso quedarse sola aquí en Ecuador y se regresó a Venezuela. Se regresa a Venezuela, se consigue un novio, se casa y tiene otra bebé. Pero ahí fue cuando ya estaba la debacle de Chávez, pero terrible, terrible, terrible. Y yo, para ser muy sincera, yo sí creo que las madres o las mujeres tenemos un sexto sentido. Yo cuando conocí a este muchacho, a mí no me gustó. No es malo decirle y tú tienes que dejar que tus hijos hagan sus elecciones y ya. Mi hija se casó, después vino al Ecuador con la segunda bebé y todo. Fue un desastre ese matrimonio. Yo lo viví en primera persona porque ellos vivían conmigo. claro, o sea, te los trajiste, Ya, dijiste, yo rescato a esta gente, claro, yo los claro. rescato. Entonces, y eso me costó una relación, porque yo tenía una pareja en esa época y fue más o menos de tu hija o yo. Entonces yo veía, ahí está la puerta, que le vaya bonito, nos vemos, chao. Claro. Y es una elección que lo haría sin pensarlo en cualquier momento. Bueno, la mayoría, muchas Te madres. pueden criticar, me pueden decir Las lo que que no sea. también se respetan, ¿ah? Las que no Sí, también o se sea, respetan. mira, mucha gente me dijo a mí que cómo, que no sé qué, que la pareja, que esto, que lo otro. Mira, o sea, a mí nunca me ha costado seguir una pareja. No es un problema que no tenga solución, pero mis hijas son mis hijas, ¿ya? Totalmente de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo. bueno, A ver, aquí parejas que te ponen condiciones con tus hijos. con nadie, o sea, yo no acepto que me pongan No, condiciones, qué pena, o sea, no. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, había parejas cuando yo fumaba que me decían ya, o sea, ya, no te aguanto. No te aguanto porque es que bestia, qué olor. Y que me digan, como condición, hoy no fumes. Yo sí ya, entiendo ese tipo de condiciones en pareja porque tú dices, por Dios, o sea, estás ya traspasando el límite pero del sabes, a otra incluso persona. yo tuve una pareja que fumaba muchísimo, y lo que le pedía era, fuma fuera, fuma fuera. Claro, pero hay gente que le molesta mucho y cuando eres Mira, excesivo, que no te yo das pienso, cuenta, y no. no quieres hacer caso y después, cuando pasan los años, te das cuenta y dices, tenía razón, la persona tenía razón, o sea que O sea, mira, yo como, yo, debe haber olido a diablos y yo fumé durante siglos como mucha gente aquí. Pero bueno, sabes que yo siempre he pensado que como yo exijo tanta autonomía, debo permitir a la otra persona que de igual forma tenga la misma autonomía. Entonces no puedo darme el lujo de cuestionar ninguna cosa que la otra persona quiera hacer porque yo no permito que nadie me cuestione. Entonces ahí estamos fregados. Bueno, el tema es que mi hija regresó con su bebé, sus dos niñas, y bueno, este matrimonio fue un desastre total. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que mi hija tenía unos comportamientos erráticos. Mi hija menor es psicólogo, ¿ya? Entonces llegó un momento en que mi hija mayor tuvo una crisis muy, muy fuerte y a quien buscó fue a su hermana menor. Mi hija pequeña es la que le detecta y es la que nos da la alerta al papá de ella y a mí y nos dice algo está pasando con Paula. ahí sí, Bueno, ahí vino el papá, vive en Venezuela, entre los dos le llevamos a psicólogos, psiquiatra y todo y ahí fue detectada. Tomamos los correctivos, durante un tiempo ¿y estuvo con cuáles son los tratamiento. síntomas? Perdóname que sea tan en eso. Uy, eso sí da, eso no es algo que puedas decirlo así tan a la ligera. Porque el borderline es una condición que contempla todas las demás condiciones. Tienen un poco de esquizofrenia, un poco de bipolaridad, son depresivos, tienen autodestrucción, tienen tendencias suicidas, o sea, es una mixtura, tienen TOC, tienen el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces tú vas viendo y generalmente no puedes ubicar bien porque es una cosa y es la otra y dices, a ver, parece que fuera así, no. Lo que tú medianamente sabes. Claro. Resulta que esta condición es el abanico de colores de todas las demás condiciones. A ratos te explota una, a ratos te explota la otra, a ratos te explota la otra. Y yo no entendía, o sea, llegó un momento en que yo no podía ya manejar la situación con mi hija. Eso es muy triste porque es muy Y difícil. con dos nietas a cuesta, y con el yerno extranjero No, no, metido en casa. el yerno ya se había ido felizmente, éramos solamente las cuatro, pero cuando sucedió esto. Pero entonces iniciamos un tratamiento ambulatorio durante un año más o menos.
Pero el psiquiatra que en ese entonces trataba a mi hija fue absolutamente irresponsable. Hubo un mal manejo farmacológico y todo, y mi hija volvió a entrar en crisis, pero una Claro, pero crisis, es que lo que pasa es que hay muchas soluciones que son con Pepa, a punta o de... sea, no tienes Entonces, idea, o sea, mi hija tuvo un intento de suicidio, y eso yo lo he hablado en redes sociales, no es algo que yo no Anel, como escondo mamá, tampoco. qué cosa tan difícil. No tienes idea, día, ahí sí se me quiebra todo. Ya que yo pasé parada en la camilla, viendo a mi hija amarrada, porque claro, si tú intentas suicidarte con este tipo de pastillas, no es algo que lavándote el estómago te va a salir. Tú tienes que dejar eh, el, la acción de estas pastillas te terminen. Entonces mi hija entró en una crisis esquizofrénica, veía gente que le venían a matar, la tuvieron que matar. No, 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 fue algo terrible. Yo a nadie le deseo eso. Pero eso fue para mí, como te digo, la valoración más grande y la necesidad más grande de saber, teníamos que salvar a nuestra hija. Y yo hablo en plural, porque yo nunca estuve sola en esto, ¿ya? Estuve con Has el tenido papá en de mi... eso, has tenido la fortuna de escoger un buen padre para tus hijas. Sí, en esa época yo tenía una pareja que me ayudó muchísimo también. Ok. No era esta otra. Y esta persona a Perdón, mí quiero grabar todo lo que me estás contando. me ¿Qué ayudó un montón, entonces ahí decidimos con el papá de mi guagua que mi hija necesitaba estar, internarse. Y ahí se fue a Venezuela, el papá de mi hija le consiguió un sitio espectacular donde estuvo unos 8 meses. Fíjate que ahí se desintoxicó de toda esta farmacología que lo que le estaba haciendo era enfermando y le enseñaron otras herramientas para manejar su... Claro, mi hija está siempre con un psicólogo, un acompañamiento, pero ella ya ahorita es mantiene totalmente... terapia permanente por cualquier cosa, pero es una persona que tiene una vida normal, bendito sea Dios. Tiene 3 años ya sin tomar ni siquiera una aspirina para el dolor de cabeza. Me parece excelente, me parece O excelente. sea, no tienes idea cómo... Y además que es un tema súper importante que estás tocando porque entendiendo que la OMS alerta que luego del COVID, la primera pandemia y la pandemia mundial real es la salud mental, de lo cual Sí, a todo el mundo le da miedo y vergüenza hablar. Yo sí. te agradezco por tu testimonio, Mane, porque, claro, como mamá uno dice, Dios mío, pásame el dolor a mí, haz que yo pase, pero yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Sí. Cada- Uy, o es terrible, sea, la pero sabes, dimensión, la la dimensión de, satisfacción, sí, la y para mí satisfacción que yo tengo, es la un, satisfacción que yo tengo en este momento, cuando ya mi hija salió, le dieron de alta y regresó al Ecuador, buscó a sus niñitas porque las dos niñas se quedaron conmigo ese tiempo, y saber la hora que tiene su vida autónoma, que tiene su trabajo, que maneja su hogar, que es jefe de familia, que está con sus niñas luchando todos los días y todo, pero verla entera, verla sana, ¿ya? Es un orgullo que no me cabe en el cuerpo. Yo siento muchísimo orgullo por mis 3 hijas porque son unos mujerones maravillosos y tienen sus trabajos y hacen lo que les gusta y sobre todo son personas que aportan a su entorno, ¿no? A la sociedad y todo eso. Trabajan y hacen cosas muy buenas, muy, muy maravillosas. Mis 2 hijas, la segunda y la tercera, trabajan con una agencia que representa futbolistas, mujeres sobre todo, hermoso. y están en el mundo del fútbol femenino y bueno, desde ahí su trabajo para el empoderamiento de las mujeres es maravilloso, Por supuesto que es sí. espectacular. Mírate que en Ecuador tenemos también a Sol Muñoz, que representa en la Conmebol, nos representa con la FIFA, nos representa por todo lado, y yo, por Dios, algún rato digo, Sol, que son amigas que uno va consiguiendo en Twitter, ¿no? Que nos Sí, seguimos todas y me da ganas de decir, Sol, ¿será que haces cascaritas? O sea, yo quiero entrar en la onda para ver, porque es una mujer muy respetada y te felicito también por haber dejado que tus hijas también escojan en ese sentido sus caminos. Ahora sí, vamos con el tuyo. ¿En qué momento decides emprender? ¿Y en qué momento decides utilizar tus manos para expresar lo que estabas o lo que sientes o lo que eres? mira, ¿Cómo? es, terminamos en lo que empezamos. Qué complicado es para las mujeres salir adelante. Yo fui una ejecutiva brillante, llegué a tener cargos súper importantes dentro de corporaciones internacionales, una argentina y otra alemana,
como te comenté, yo fui a abrir una agencia con esta empresa alemana con la que yo trabajaba, que era en servicios ambientales, servicios analíticos ambientales. Y cuando yo regresé, porque por X razones no se pudo dar El ese negocio. proyecto que tenían, regresé en el 2012 con 52 años al Ecuador, con un currículum de haber trabajado en tres países diferentes, en Venezuela, en Ecuador, en Lima, cartera de clientes, blim, blim, blam, blam. Estaba overqualified para cualquier puesto. Ok, No quería trabajar, pues necesitaba mantenerme. claro. No, Cholita, no existía, no había. Y porque me decían, verá, con lo que usted gana, yo contrato 3 ingenieros ambientales recién graduados. No, no, Yo no, le no. decía, pero no le van a dar los resultados que yo le di. Cuando yo entré a trabajar con los argentinos, ellos facturaban $8,000 al mes. Cuando yo me fui 3, 4 años después, facturaban 60, $70,000 al mes. Así es como muchas mujeres en este país trabajamos para enriquecer a un montón de grupos familiares económicos. No lo hacemos gratis, obviamente, nos pagan por hacerles Ah, el, yo ganaba el muy bien, yo no trabajo. me quejo. Hay el trabajo, pero yo tampoco me quejo porque son PhDs que uno recibe y aprende, pues, cómo se maneja el mundo. Vamos a hacer un segundo corte ya para entrar a la final, porque yo le he preguntado de temas de rebeldía, pero para algo necesitamos la Mane y yo aquí. Por algo estamos aquí. ¿Quieren saber ustedes por qué? Quédense Correcto, con nosotros, así venimos es. enseguida. Ya venimos enseguida. Listo. Estamos en el tercer y último bloque de este programa suyo, para que ustedes vean que es suyo. Estamos con una persona a la que ustedes conocen en redes sociales, que no está girando en medios tradicionales, que es una mujer como usted o como yo, o como su madre y como su hermana, que tiene su realidad y que tiene su vida. Y en este tercer bloque quiero entrar a tu vida personal, donde empiezas a utilizar tus manos luego de regresar con este gran currículum y darte cuenta que a los 50 años, hoy incluso menos, porque los anuncios de trabajo te dicen edad máxima 35, es decir, tú a los 40 y pico ya estás Una jubilado. locura, No sirves, no sirves, una locura, es una vergüenza, es una vergüenza, una locura. una vergüenza y es desvergonzado, tan desvergonzado es que cuando uno se va a Argentina, por ejemplo, que son capitales que tienen del mundo, ¿no? Estamos hablando de metrópolis, que tienen su convulsión económica y todo. La gente de 85 años está trabajando, señores, con pantalón de cuero, las señoras pintadas de rubio, trabajando, o de arquitecto, Por favor. estudiando a los 50 y a los 60 años. Aquí en las universidades no se ven personas de nuestra edad estudiando. Entonces, hay Así es. para el Y Ecuador. llaman en Argentina, le llaman gente grande, no le llaman viejos, Hay gente grande. respeto, pues bueno, a ver, la ascendencia italiana, hay un respeto por la mamá, perdóname, o sea, es Por como favor, por la favor. Virgen de Guadalupe. La mamá y la nonna es sagrada, punto. Y así yo lo veo incluso con mi... Tú no sabes el chiste ese de que va un argentino, llega a Italia y se fija la guía de teléfonos y dice, oye, pero ha habido puro argentino aquí en Italia. Yo los amo. Mi abuelo era argentino. Uy, Él yo nació tuve ahí. un, Y yo amo, tuve amo, un amo la amor Avenida argentino. Corrientes. Yo cuando llego a la Avenida Corrientes no salgo. Todas las noches me quedo ahí en Qué todas las obras belleza. de teatro que puedo. O sea, Qué hermosura, qué hermosura. Yo trabajé 4 o 5 años con argentinos y aprendí muchísimo. Y ellos se reían mucho porque, claro, yo estaba prácticamente recién llegada de Venezuela. Y tú sabes que los venezolanos también son súper nacionalistas. Bueno, el tema de Venezuela a mí me toca muy, 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 muy profundo porque ahí yo hice mi familia, crié a mis hijas. Es mi segunda patria y sí me duele, muy horrible. Pero la gente venezolana es una gente muy orgullosa y por eso tal vez siempre ha tenido problemas cuando se asienta, porque el venezolano no emigraba, no tenía necesidad de no, hacerlo. no, no. Entonces ahora, claro, están en condiciones adversas y todo y les cuesta mucho. Yo entiendo perfectamente. Pero la cosa era que yo también traía ese bagaje un poco de, bueno, los venezolanos le llaman los argentinos del Caribe, pues dice que es un venezolano, es un panameño que se cree argentino, más o menos.
Entonces, y Ok. yo tuve un suegro maravilloso. Yo soy muy pegada a la familia del papá de mis hijas. Inclusive mi suegra, yo tengo 20 y pico de años de divorciada del papá de mis guaguas, mi papá de mis guaguas ya es casado, tercer matrimonio, pues somos tan panas. Nosotros tenemos un chat, el papá de mis guaguas, yo y mis 3 hijas, y hablamos todos los días. Como tiene que llevarse las relaciones, Sí, sobre y yo, sobre todo cuando se necesita, pero ¿verdad? fíjate una cosa, que no es una simple, ¿cómo te digo? Porque me toca relacionarme. Yo de verdad le tengo un profundo afecto al papá de mis hijas, o sea, le tengo Es muchísimo justo lo que cariño, pasa a mí también. y él es una persona súper importante en mi vida, inclusive yo a él le consulto muchos temas personales, ¿no? Yo hablo mucho con él de nuestras hijas, aparte del chat, ¿no? Cuando hay algo que me hace ruido, le escribo y le digo, mira, qué tal cosa, y él también. ¿Sabes por Y él qué? me da, ¿Sabes por qué? ah, Porque a pesar de que no pudieron no haber sido buenas parejas, eso lo decimos como mujeres, han sido grandes padres. sí, Yo agradezco la maravilloso. O sea, vida yo no haber escogido un buen padre para mis hijas. sí. Yo tengo amigas que se divorcian y los padres de los niños los dejan a los niños sentados esperando, vestidos, No, peinados, no, no, para no, ir no, a no, 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 retirar no. el Mira, título no, que no, les no, 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 toca no. y no aparecen. No. Entonces, en el caso mío, yo sí puedo decir, y lo digo José Miguel, te lo digo a ti y lo he dicho varias veces públicamente, yo supe escoger un excelente padre. No pude haber escogido un mejor padre para mis hijos. Es el hombre más pendiente de sus hijos. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de mí. No, Bueno, Vane, querida, siendo emprendedora, siendo mujer, encontrándote con esta realidad, las manos, el arte, la creación. sí, pero ¿sabes qué? Verás, y esto también tiene mucho que ver con mi crianza en Venezuela. Como te comentaba, que tuve la suerte, digamos, o la ventaja o la bendición de haber caído en una familia súper amorosa, ¿ya? Eso es lo que te iba a contar, que yo tengo más de 20 años divorciada del papá de mis guaguas y mi suegra a mí me escribe todos los días y me dice, mijita, y donde yo esté, ella me viene y me visita y está pendiente de mí y es un aporte maternal muy grande porque yo tengo la figura de mi mamá y la figura de mi suegra son como dos polos totalmente opuestos y diferentes, Opuestos, pero claro, estás que hablando me de han una mujer llenado. muy fuerte y una mujer muy amorosa, ¿no? Sí, y, no, y mi suegra es súper fuerte también, pero mi suegra, o sea, mi mamá nunca fungió de ama de casa y de ese tipo de cosas. Como el Venezuela es otra realidad, mi suegra cocina divino, hace postres, hace manualidad y todo. ¿Y dónde yo aprendí todo eso? Con Porque mi suegra. Porque mi suegra, ella hacía todo este tipo de cosas, ¿no? Ella hacía manualidades. Fíjate que yo aprendí a coser por una necesidad puntual, porque yo quería que todos los fines de semana mis hijas estrenaran ropa, pero ¿qué presupuesto aguanta eso? Y además en ese momento el papá de mis guaguas estaba revalidando el título en Venezuela, haciendo un posgrado, entonces no era que estábamos económicamente recontra bollantes, ¿no? Pero yo decidí aprender a coser porque si no podía comprarle ropa a mis hijas, se las iba a hacer. Entonces, hacía 6 vestidos, ¿ya? Vendía 3 y les ponía las 3 a ellas nuevas, que ellas a me mi dicen, mamá que mamá, me está viendo y a la que le agradezco haberme vestido a mí todo mi kinder, mi prekinder y antes de eso. Ella se pasaba metida después de llegar del banco, porque era una auditora de banco, un banco gringo, Bank of America. yo Eh, trabajé en el Bank of America, fue mi primer trabajo. Era entonces, la de la central telefónica. Buenos días. mi mamá es la auditora general del Bank of America. ¿Qué Entonces, ves? ella llegaba y a pesar de todo era estrecha la realidad. Entonces, eso de irte a comprar ropa tampoco pasaba. Y tú me ves a mí en las fotos, más que mis hermanos, que yo, no, yo creo que la realidad mía económicamente fue un poco más dura. No sé por qué. O sea, siento. Todos mis vestidos de prekinder y kinder son hechos por mi mamá. Son hechos por mi Imagínate. mamá. Qué maravilla. Entonces tenías esa herramienta, tenías esa alternativa, que es una Ajá. alternativa que tienen muchas mujeres que saben tejer, que Pero saben hacer miles de cosas. Pero mira lo curioso, ¿no? A medida que mis hijas fueron creciendo y sus necesidades fueron cambiando, los, lo que yo iba haciendo iba también de acuerdo a lo de ellas, ¿no? Entonces, en la época de los 90, donde estaba esta chica fea que tenía los pantalones de cuadro y las camisas chiquitas, pues ahí yo me especialicé en las Y puperas los fosforescentes. colores fosforescentes. Fosforescentes, te digo. Entonces les vendía a las amiguitas de mis hijas, a las mamás, ya me compraban y todo, y así fui yo capitalizando un poco
esta necesidad que yo tenía de que mis hijas siempre tengan. Entonces, bueno, el tema es que yo aprendí a hacer muchas cosas con mi suegra y me di cuenta de que tú tienes una barrera mental nada más, que tú crees que tú no puedes hacer las cosas. O sea, yo nunca fui de manualidades, jamás. O sea, nada que ver. Mi vida y mi realidad era otra cuando estaba soltera. Pero a medida que mi vida fue tomando un camino, las necesidades me fueron haciendo que yo vaya teniendo otro tipo de inquietudes, ¿ya? Y tratando de solventar esas inquietudes. Entonces ahí fue que yo empecé con las manualidades y las manos y tal cosa y la otra y no sé qué. Y empecé a hacer lazos. Y mis hijas se burlan toda la vida porque me dicen que ellas no me van a perdonar porque ellas, todas las fotos salen con unos lazos más grandes que ellas, ¿no? Me dice mamá, yo no sé cómo nosotros no tenemos problemas de columna con esos lazos que tú nos ponías, horrible. Y mi hija menor odiaba más que las otras y arrancaba los lazos con el pelo incluido. Bueno, entonces ya yo un poco me empecé a dar cuenta que yo sí podía ser autosustentable. Después de mi divorcio, yo empecé ya a hacer camisitas y bolsitos y no sé qué todo, pero luego me mudé al Ecuador. Y en el Ecuador empezó realmente mi vida profesional, Claro. ¿ya? Y aquí ya despegué, hice todo lo que tenía que hacer, pero al quedarme sin trabajo, ¿ya? Digo, pero ¿y ahora por dónde? Claro. ¿Por dónde? Porque no tenía un capital para que me hubiera encantado, por decirte, poner una cafetería, Y ¿ya? dos adolescentes a cargo, y con dos adolescentes a cargo. No, en esa época, cuando yo regresé de Venezuela, estaba yo sola. De Del Venezuela. Perú estaba yo sola. Ay, No, no. pero Yo me vine de Venezuela en el 2003, 2004. Hice mi vida profesional aquí, pero yo no estaba con mis hijas, porque yo me vine con la idea de retomar. A mí me faltaba un año para graduarme de odontólogo, pero a mí nunca me gustó la odontología, para que tú veas. Yo lo hice por acompañar a mi papá. Yo trabajaba con mi papá, le hacía las fichas, hacía las claro, o profilaxis y todo eso, sea, papá pero médico, no me, hijo médico, claro, sí, claro. pero no me veía y nunca me vi como odontólogo, a pesar de que en la universidad conocí al papá de mis hijos, ¿ya? Y el papá de mis hijas es ahorita un súper eminente cirujano maxilofacial, profesor de posgrado en Venezuela y todo, es una maravilla. Pero a mí eso nunca me llamó la atención. Entonces, se supone que yo me iba a venir 2 años, las niñas se quedaban con el papá para yo sacar la profesión, porque ya estaba divorciada y todo, y regresar a Venezuela, pero ya se complicó con lo de Chávez y todo eso, y mis guaguas nunca quisieron regresar a vivir al Ecuador, porque ellas hicieron su vida en Venezuela, y no, entonces yo iba 2 veces al año, ellas venían en vacaciones, y así más o menos fuimos llevando la vida, ¿ya? Cuando mi hija mayor se embarazó y todo eso, ella sí vino a vivir conmigo con la nena, y después yo ya me fui en el 2010 a Lima, y mi hija se regresó a Venezuela, entonces ya estaban las tres allá. Cuando yo regreso de Lima, con esta necesidad de que buscar trabajo y no encontrar, decidí por alguna razón, bueno, o sea, alguna vez hice yo, empecé a hacer pulseritas y ese tipo de cosas, ¿ya? Y empecé a meterme en internet y tal, y no sé qué, y empecé a vender a mis amigos. Me acuerdo, hacías con mullos pulseras y empezabas a venderlas, y poquito a poquito empezaste. Sí, y así, sí, y ¿cómo se llama? Y bordaba, me compraba los esqueletos, iba al centro, me compraba los esqueletos, iba a buscar unas cintas divinas, entonces hacía con cintas, pero la diferenciación que yo hacía es que yo te hacía un juego de pulseras, una gordita, una más delgadita, una finita, con diferentes combinaciones de colores y todo, y así fue que empecé. Ya, en esa época yo tenía una pareja con la que yo me fui a Lima, que tenía una relación de amistad muy grande con la dueña del Café de la Vaca, y ella nos permitió durante un tiempo tener las tiendas del Café de la Vaca de artesanías. Entonces ahí empecé yo con este cosito de que mira qué tantas cosas lindas hay en el Ecuador, que tanta gente maravillosa hace tantas cosas y todo. Y cuando cerramos eso, yo tenía Manena Handcraft y vivía de Manena Handcraft y todo eso, pero siempre me quedó el tema este de la comunidad artesanal, de poder tener un espacio donde hacer cosas y tales. A mí me ha sostenido Manena Handcraft desde el 2012. Sobre Es todo, el único lo que estoy viendo trabajo. es que tú creas esto, pero además de eso, haces una especie de grupo que se cooperativiza casi, ¿no es cierto? Sin poner Sí, la palabra legal, ajá, jurídica, se ajá. cooperativiza y empieza a moverse e intercambiar, aprender los unos de los otros, porque en arte eso pasa mucho, en Sí, el intercambio, la innovación es claro, maravilloso. sí, sí. Pero además de eso, por propia decisión,
dicen, empecemos a hacer ferias. O sea, no es que a Sí, ustedes los llama ningún municipio, ni la cultura, y el Ministerio de Bienestar Social. No, no está pendiente de los artesanos, no hay, no, no no, existe, no, no, no existe. no. Entonces, Además, mira que fue algo un poco ingenuo de mi parte, ¿no? Porque claro, cuando tuvimos el tema del café de la vaca, teníamos un espacio físico, teníamos otro tipo de fortalezas, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Entonces luego vino la pandemia y en pandemia fue tan difícil poder vender nada de lo que yo tenía, porque si estabas preocupada de comer, no estabas preocupada de comprarte unos aretes, un collar o lo que sea, porque además ya la gente no estaba yendo a trabajar, ya no salía. no. Entonces, saliendo de esta El café pandemia, cerró, yo digo, el café de la vaca cerró, me acuerdo que cerró. sí, no, pero yo salí mucho antes del Café de la Vaca. Yo salí en el 2014 porque me separé del que era mi pareja en ese entonces y éramos nosotros socios y él realmente era el contacto con el café. Entonces se deshizo la idea y bueno, se acabó. Pero yo siempre Pero esto tuve es algo que, mira, a ver, volvemos otra vez a salirnos del cuerpo de Manena, de la Mane, ¿no es cierto? Y a entender que la lucha permanente del artesano es encontrar un puesto, ¿ya? Permanente, donde su arte pueda ser exhibido, pueda ser correcto, vendido y comercializado, porque su derecho correcto, no es que el correcto. artista vive del arte, no, el arte no da de comer ni llena estómagos de ninguna No, para nada, familia. Entonces, para nada. ahí hay un reto de política pública interesante. ¿Por qué? Ujú. Porque el arte sí puede y debe estar en las calles de las ciudades, no el vendedor Sí, formal de ropa china importada, venida de contrabando, sin ningún control. Entonces, aquí tenemos, así es. señor presidente o señor ministro o ministra de Cultura, ya no, a mí no me importa saber ni quiénes son, porque claro, mira tú, ustedes toman la decisión solos, sin el apoyo del Estado. Y por eso te invito. Te invito porque no podemos seguir esperando a que nos ayuden, No, ¿no? no, no, o sea, eso es No, ya peor, impensable, peor si sabemos, ya ni siquiera haces el intento de que nadie te ayude, ya no, ya peor no. si O sabemos sea, más. eso tiene que ser ya una iniciativa absolutamente privada. Y te digo una cosa, peor si sabemos siendo mujeres, porque generalmente muchos artesanos son hombres y lo hacen muy bien. Hay muchas artesanas mujeres también, pero es un insulto a la inteligencia de la mujer ecuatoriana el que se hayan subido las tablas de interés y hasta la fecha ningún medio de comunicación levante la mano ni diga nada. Porque nosotros vivimos para Fíjate pagar tú, deudas, señores. Eso quiere decir la educación de nuestros hijos, donde vivieron, donde comieron. No son cosas que se pagan así, porque uno tiene millones. sí, No. Somos personas de clase media. Entonces, cuando suben los intereses para consumo, que resulta ser, en este caso, por ejemplo, cuando estoy viendo ahora y digo, qué horror, madres de familia reclamando y diciendo que les obligan a comprar libros y todo. Ojo, hay muchos artistas, hay muchas, querida, muchos iPad artesanos. les piden a los guaguas. ¿Cómo? Imagínate, un iPad, o sea, ¿qué te digo? ¿De dónde te lo sacas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que pretenden? Entonces, ojo ahí hay un tema súper importante porque la protección del Sí, artesano va más allá de dejarlo facturar sin impuestos, porque es artesano, obviamente. correcto, correcto, correcto. Pero tiene que haber algo que de artesano, como cuando hablas de los capitales semilla, ¿no es cierto? Que tienes el capital Ujú. ángel, después de semilla, después va escalando y se convierte después en una empresa, ¿verdad? Y realmente ese es el verdadero concepto de los hubs, ¿no? Donde tú Sí, empiezas a crear una escala en la que los emprendedores unidos empiezan a generar, y no te estoy hablando de emprendedores innovadores, estoy hablando de emprendedores, estoy hablando de empresarios chiquitos que están poniendo la plata. claro, es que, verás, ahí hay que hacer una diferencia que es súper importante, ¿no? Este, mis ferias no son artesanales.
Mis ferias son de emprendedores, entonces es un nicho un poco más grande, porque sí es cierto que los emprendedores, los artesanos son la gente que trabaja con las manos y hace cosas con las manos y todo eso. No solamente son los únicos que necesitan un espacio. Hay, por decirte, tengo una chica ahí que hace unas pijamas de ensueño, divinas. No las hace ella. Ella tiene la idea, le hacen en otro lado, pero ella compra, es un emprendedor. Entonces ella también necesita un apoyo de nosotros. Hay una chica que tiene unos suéteres espectaculares que viene desde la Tacunga Y así a la hay feria. millones en todo el país. Yo te digo, gente que sé que Sí, hace carteras, gente que trabaja con cuero, claro, gente que claro. O hasta, funciona. mira, o Pero ¿cuál es hasta el la problema, misma gente. man? ¿Cuál es el problema? Y quiero entrar al problema grave y por eso yo sí estoy siendo súper fuerte y retadora en el sentido de que la política pública tiene que empezar en bienestar social, tienen que fijarse en eso. Porque, a ver, Sí, por supuesto. cuando tú entras en estos espacios y estás hablando de emprendedores y estás hablando de artesanos, la situación económica es similar. Ya es el, Sí, ojalá me compren mi jabón, ojalá me compren mi vela, sí, ojalá me compren mi collar, sí. ojalá me compren mi, ¿no? Pero Sí. además de eso, sería muy interesante, entendiendo que la escuela quiteña es la escuela más envidiada históricamente, ¿ya? Claro, Entendiendo que la escuela quiteña es claro. la escuela más envidiada y que venían de Latinoamérica y siguen viniendo de Latinoamérica miles de personas para aprender a trabajar en madera, en cuero, porque la escuela Ujú. quiteña era un ejemplo en Latinoamérica, en la parte Así es. artesanal, Ar- era artesanal Así es. porque es artística. Entonces, Así es. vamos al Así es. punto, man. Tú estás haciendo estas ferias. ¿Cada cuánto las estás haciendo y quiénes son las personas que participan? Porque la dificultad que ustedes han tenido es buscar el espacio y al encontrar el espacio se encuentran con estas niñas, niñas ricas, que tienen un terrenito por ahí y de repente dicen, la feria del emprendimiento, $300 el stand y el pobre artesano que paga los $300 por el stand que no alcanza ni para sentarse, ¿ya? Ujú, Termina en contra. Y la ujú. ricachona que arma la feria del emprendimiento y que se jala $350 por stand de metro cuadrado por metro sin baño, siquiera, termine estafando al artesano. Entonces, eso hace que Ujú. ustedes como perjudicados en miles de, no te estoy hablando de un caso, estoy hablando de miles porque A tengo ver, miles de amigos artistas. verás. Tú creas esta feria y la haces cada cuánto. A ver, verás. Te cuento esto. Esta feria creció como una necesidad puntual de tener un espacio donde yo tener mis cosas, para empezar. Porque anteriormente te recibían en varios sitios y claro, ellos cobran su comisión y está perfecto porque ellos ponen el local, ponen todo eso. O sea, yo no desconozco ni me voy a quejar porque en muchos de ellos he vendido y eso me ha ayudado de muchas formas. Eso es cuando tú, Pero para los que no conocen, cuando entregan su producto en consignación. Es decir, para exactamente, en consignación. de almacenes ajenos y en el momento que hay la venta, se reparte el margen entre quien exhibió y el productor. Exactamente, así mismo es. Entonces, es un poco decidor lo que tú acabas de exponer, ¿no? Porque en ese sentido la gente piensa que armar una feria es simplemente tener un terreno y montar unas carpas. Y realmente esa no es la visión que yo tenía porque esto no es para mí un negocio. Y creo que caí un poco en la ingenuidad de pensar que yo podía construir una comunidad de gente, o sea, un poco idealista este tema, ¿no? De que todos rememos para el mismo lado y no sé qué, y que hagamos de esto como una vitrina, una semilla y todo eso, pero me olvidé de que la gente lo que necesita es capitalizar su esto, ¿ya? Correcto. O Entonces, sea, a ver, de empezar como artesano, perfeccionar para que, como en Colombia, tengas el día de mañana alta costura y claro, ya. costureras. ¿Sí me Pero explico? ahora fíjate una cosa, escúchame esto. Yo fui aprendiendo en el transcurso de este tiempo, esta feria que tengo en puertas, que es el 1 y 2 de octubre, sería la séptima feria que yo hago, ¿ya? ¿Sí?
Pero he tenido ferias exitosas, ferias medianamente exitosas y ferias que tal vez con las justas hemos salido a tablas, ¿ya? Y no te estoy hablando yo por mí, porque yo por lo general, verás, a mí me da mucha risa que la gente piensa que esto para mí es el mega negocio y que yo me estoy forrando con esto. Mira, yo, por suerte, o sea, cuando me va bien, invirtiendo un mes y medio, 2 meses, saco un sueldo mínimo, trabajando 12 horas diarias, invirtiendo mi tiempo, que es lo más valioso que tengo, en mis ideas y todo esto a un espacio. Existe tu idea que no es un objetivo metalizado, digamos así, de recibir el dinero al final, porque eso viene como consecuencia cuando uno... No, yo lo que quería es que mi feria sea autosustentable. Crear esta comunidad, hacerse ver, fortalecer y hacer crecer Sí, cuando hablan de ya, productividad, de los hubs y todo, es esto, eso es, sí, esto de lo que sí. estamos hablando, Pero, señor. pero, pero mira una cosa que yo me he topado con cosas impensables que nunca fueron consideradas en el momento que yo empecé a hacer esto y que son realidades. O sea, para empezar, yo mi feria la tengo registrada en el municipio, o sea, yo tengo permiso para hacer la feria, yo tengo una patente yo tengo una patente de organización. Qué suertuda, porque de lo que yo sé, cada vez que tienes que hacer un evento con el municipio, sobrepasan los 42 los permisos. Estaban entre 36 y 42 los números de permisos para poder hacer un evento en las ciudades. Ya, escúchame, verás, claro, al principio te piden una carpeta, si tú quieres hacer las cosas bajo la ley, ¿verdad? Porque tú puedes hacer las cosas bajo cuerda, como hace un montón de gente, y montar las carpas y listo. Y lo hacen, de hecho. Y es un muy buen negocio. Para mí no es un muy buen negocio, ¿por qué? Porque yo tuve que hacer desde el principio todos los requisitos que me pedían, que incluía hacer un plan de evacuación firmado por un ingeniero ambiental, ingeniero de salud y seguridad, tener todo. Mira que en una feria, creo que fue la del Día de la Madre, me llegó el municipio. Plata, Y, plata, plata, y plata, mira, plata. me llegó el municipio, me llega el Hasta. municipio, mira, me llega el municipio, ¿Ah? la responsable de la feria, yo mismo soy. A ver, ¿dónde están ¿cómo se llama? Para apagar los Bomberos, incendios. Los bomberos. extintores. Aquí están. No, porque ya cuando te dan el permiso de la feria es porque pasaste todos los requisitos que te dieron. Todo. O sea, yo tengo mi permiso del municipio, tengo mi permiso de los bomberos y tengo mi permiso de la intendencia que tengo que volver a sacar cada vez que hago Es una tan feria, renovar. estúpido. A ver, es estúpido, yo te digo, a ver, entendiendo que nosotros tenemos un gasto corriente municipal tan alto, de tantos de estos inspectores que van llegando, ¿no? El permiso tal, el permisito tal, el permisito de aquí. No es más fácil para la administración del sector de desarrollo productivo en la ciudad de Quito y en varias ciudades del Ecuador encargarse de tener un departamento que te solvente todo eso directamente en una sola. O sea, es decir, un grupo de 3 abogados que te hagan todo eso y el municipio te cobra la tasa por hacerte eso. A tú estar corriendo, además de querer armar la feria, en convertirte en abogado, en llenar, No, no. en firmar Mira, permisos, olvídate. mira, verás. Yo, la primera vez que tuve que ir a sacar, me di cuenta de la dificultad que esto conllevaba y que yo no tenía las herramientas para poder solventar muchas cosas. Entonces, nada, pues ahora tengo una chica que es abogado, que ella es la que me gestiona los papeles. Entonces, ella sabrá, ya, ella es la que hace, deshace, va y pide los permisos y todo, pero estos permisos a mí me renuevan, ¿por qué? Porque yo ya tengo una carpeta metida en el municipio donde me pidieron desde el UAE del sitio, me pidieron, o sea, ¿cómo se llaman las cosas de luz? Me pidieron una carta de compromiso del señor de las carpas, que si cualquier accidente va a pasar con las carpas y se inflaman, no sé qué, el señor tiene que pagar. Imagínate una cosa ridícula, que mucha gente no sabe que esto existe y cuando hacen las ferias las hacen tan alegremente y por eso es un buen negocio. Para mí no es un buen negocio, porque yo hice todo correctamente, hice Claro, todo como o tenía sea, que ser. resulta que cuando lo haces por la ley, por la ley, no marginas. Por eso es que vemos todas las calles llenas de carpas vendiendo hasta el remedio para curarte del COVID y del mal de amores.
del Sí, cual sí, sí, primero no sí. te enfermas ni Entonces, te curas. Entonces, a ver, Manena, vamos entonces, a hablar verás, entonces te cuento un poco, verás, entonces, ahí va la manena con su idea y llama a un par de amigas tuiteras y les dice, vean, tengo esta idea, coliten. Ya, pues hagamos. Entonces, ya nos organizamos, hicimos la primera feria y nosotros ingenuamente pensamos, ¿no? O sea, claro, todos los emprendedores eran tuiteros, hicimos tendencia y no sé qué, y no sé qué más y tal. Y en ese momento eso nos era suficiente. ¿Ya? Nos era suficiente. Después, una de mis amigas me dijo, ¿sabes qué? La organización no me da chance, yo tengo que hacer otras cosas y tal, y se fue. Después, otra de las personas que empezaron conmigo también, ahora tiene actividades de tiempo completo y tampoco me puede acompañar. Entonces, ya estoy como empecé, sola, sola, íngrima. Y fíjate lo que he ido aprendiendo en este transcurso del tiempo, ¿no? O sea, yo primero pienso y digo, a ver, ¿cuál sería el momento más oportuno y propicio para tener una feria? Primero, que la gente tenga dinerito en la cartera para que pueda ir a gastar, entonces tiene que ser después de quincena o después de fin de mes, ¿ya? Ok. Décimos, las fechas que uno ve cuando, o sea, después de pagar matrículas escolares, o sea, cuando uno... Pero fíjate, verás, que hay veces en que resulta que era un feriado, el Día del Padre, que no sé qué causó. Entonces, era un feriado. No hubo tanta concurrencia. Pero eso es algo que tú no puedes manejar porque tú no vas a saber si Quito va a estar lleno y va a estar vacío, lo que sé yo. Ahorita, esta última feria que hicimos, tuvimos muy poca asistencia. O sea, salimos casi tablas. Me acuerdo de una entrevista que acabo de ver hace pocos días de un artista. Y este artista me decía que su manager otra vez se va a cerrar y ya vamos a despedirnos, pero me tienes que decir claramente cómo vamos a hacer. Que este artista decía que su manager le había dicho que no importa, que el artista en sí, la obligación del artista no es llenar el lugar. La obligación es del empresario. Ya. En el Ecuador, el artista se convierte en el empresario. Y así es cuando yo reclamo, cuando vienen los saices o los a cobrar al artista para luego disque devolver la plata. Pero bueno, No. vamos cerrando Bueno, esto porque no a lo podemos... que yo te quiero decir, o sea, antes de que se nos cierre todo esto, lo más importante de todo es que yo me di cuenta que ya esto ya no podía ser manejado con la buena voluntad de la manera con los amigos influencers de la manena que me hacían impresiones y que terminaba con 100,000 impresiones de un tweet, ¿ya? Tenía que entregar esto a una agencia de medios que me maneje la publicidad y empezar a hacer publicidad pautada. Entonces, vamos llegando a que esto no es nomás de decir, en el camino uno va aprendiendo y se va estrellando de muchas formas. ¿Por qué? Porque es tan difícil tener a todo el mundo contento. Y como tú dijiste al principio, qué fregada es la idiosincrasia nuestra, que siempre nos gusta enfocarnos en lo malo y no en lo bueno. ¿Ya? Yo puedo darte muchas cosas, pero si te fallé en algo, eso es lo que tú me vas a echar en cara. Claro. ¿Entiendes? Y es lo que te va Entonces, a pasar siempre. sí, entonces la posición en la que yo estoy es una posición tan vulnerable porque si no va gente es mi culpa. Aunque la cantidad de gente que vaya a tu feria no te garantiza que vendas, ¿Sabes porque qué es me la hace acuerdo? necesidad. Perdón que te interrumpa porque no me importa que se corte y volvamos de nuevo. Me hace acuerdo a algo que contaba un tío abuelo mío que tenía amigos y enemigos. Y cuando alguien venía y le No, decía, no, no, no. Espérate cuando un alguien ratito. venía y le No, no, decía, no. este No tipo hay de voz, enemigos. No este hay odio. enemigos. ¿Sabes lo que hay? Hay fans confundidos. No existe Bueno, enemigo. es tu enemigo. Y él contestaba, mi enemigo, pero si yo no le he hecho ningún favor. ¡Qué bestia! Ah, Así cuidado, es. cuidado, Así es. cuidado. Continúa porque ese Exactamente. te doy. Entonces sí era para mí descorazonador de alguna forma cuando yo sentía que no había cumplido las expectativas de la gente que puso su confianza en mí, ¿ya? Entonces, pero cubrir todo este tipo de cosas eventuales es impensable, es imposible, no puedes hacerlo. Y yo sentía la necesidad de que debía hacer todo esto. Entonces, ahora decidí que vamos por un camino un poquito más fácil, ¿no? Me va a costar más, me va a costar más,
pero voy a tener la posibilidad de que, por ejemplo, nuestra feria ya sea visible en otro aspecto, en otro ambiente. O sea, ya una dimensión más amplia, ¿no? Sí, que ya salgamos del confort de nuestras redes sociales, del Twitter, sobre todo porque yo creo que ya llegamos a todos los que teníamos que llegar dentro de Twitter. Y ahorita hemos migrado a Instagram bastante, hemos subido un montón de seguidores en Instagram y todo. Sí. Y Ahí creo que están los sí, emprendedores en Instagram. Así es. sí. Entonces, bueno, el sueño de la manera de tener esta feria tuitera y todo, pues ya fue. Ya tengo que Ya no es crecer tuitera, y además. crecer Ya no implica es hacer muchos tuitera. cambios. Claro, ya no es tuitera. Ya Entonces, no es. pero Sí, ya bueno, no el es. fin O de sea, semana todavía pasado, mantiene la esencia, ¿no? Todavía mantiene, tengo gente que está ahí desde... no, o sea, a ver, tú ¿Ah? tienes un porqué, que es eh, hay un objetivo que es comunitario, ¿verdad? Ese espíritu no se ha roto. Tuviste una experiencia este fin de semana, ¿cómo te fue? No nos fue muy bien porque no hubo gente, pero el tema no es que no hubo gente en la feria, el tema es que no hubo gente en Quito porque todo el mundo estaba de vacaciones. Claro, claro, estamos en Y eso temporada. es algo que yo no tomé en cuenta porque decía, no había feriado, no había nada de esto, pero es agosto y en agosto la gente suele irse de vacaciones, sobre todo cuando ya los niños empiezan a entrar a clases otra vez y también la gente está gastada de comprar uniformes y no sé qué más. No, la Entonces, gente ahora no es está que nos, cerrada el bolsillo porque no hay trabajo, man, y está súper sí, difícil y la situación. sabes que no es que nos fue mal, no es que nos fue mal, pero no estuvo a las expectativas de lo que habíamos tenido en las otras La realidad ferias y todo, al final y eso es distinta. La realidad que estamos viviendo ahora es distinta. Ahora, sí, sí, como sí, sí. Pero siempre, entonces yo ahora yo decidí que la vitrina que nosotros teníamos para exposición estaba muy pequeña, que teníamos que ampliar esa vitrina y ya decidí entregar, como te digo, la parte de marketing, relación, redes sociales y pautas a una agencia de medios que me va a manejar todo esto y vamos a empezar a pautar pagado me parece muy bien. para que, sí, ¿Cómo pueden contactarse contigo, Mane? Última pregunta. tenemos las redes sociales oficiales de nuestra feria, que es @feria tutera en TikTok, en Instagram, en Twitter, que es donde empezamos, y tenemos una página. Prométeme, y esto sí es con mi pistola, que es mi tabaco electrónico. Prométeme que no les vas a sacar $300 por stand, $200 por stand, porque eso para mí No, Oh, no, inclusive, fíjate, como es de curioso, yo esta feria bajé los precios de los stands porque estoy apostando a que vaya más gente, a tener más carpas con un obvio. menor costo. Por favor, la gente necesita trabajar y producir. Ojalá que el municipio esté escuchando. Esta es la Sí, forma de reactivarnos productivamente. Las manos de los ecuatorianos son manos mágicas, porque tenemos en el ADN la escuela de Quiteña, como nosotros decíamos. Es decir, cualquier persona se busca la forma de sobrevivir. Y hay muchas mujeres endeudadas con la banca el día de hoy. sí. Y el Estado tiene que hacer políticas públicas para viabilizar el derecho al trabajo. Sí, 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 sí. Eso Y es, sabes qué, a a mí me ver, salen las furias, no quiero que tú estés con el mismo tono. Me queda un minuto, Mane, la invitación para las audiencias y para las personas. Aquí están más que nadie, las personas que nos están viendo son emprendedores. sí, una invitación para todas las personas que quieran unirse a esta iniciativa que empezó como un sueño personal y que ahora ya tiene toda la intención de crecer, acompañado de todo el que quiera. Eh, es algo, nuestras ferias son hermosas, no tienes idea. La sinergia que se maneja, ¿no? Inclusive se han hecho ya nexos, ya ha habido networking entre los emprendedores, ¿no? Y el uno le provee al otro de una cosa que necesita y todo eso. Y eso es lo chévere de la feria, ¿no? O sea, no solamente pensar en que necesito esa venta, sino todo lo que tú puedes hacer a futuro. Ese tipo de conexiones, ese tipo de negocios, esa red de empresarios y de amigos que vas creando, que esta parte para mí es lo más rescatable. Lo más Más que rescatable de todo. rescatable, es la prioritaria, porque es la que va a fortalecer a la base de la pirámide para que Sí, pueda emprender de una forma
en la que, como decíamos, vaya escalando hacia otros niveles donde puede estabilizarse económicamente. Correcto, correcto, correcto. Eres famosa en redes sociales, No eres creo una que sea guerrera. famosa. Hoy no hablamos de todos los temas que son polémicos para ti en redes sociales. Habrá un momento para hacerlo, pero quiero que sepas que esta es tu casa. Y Muchas que gracias, mientras gracias, te agradezco tanto, te agradezco infinitamente por la oportunidad, por la invitación y sobre todo por haber podido charlar tan con el corazón en la mano, porque esto es lo que yo soy, o sea, aquí no hay secretos, aquí no hay nada escondido, yo siempre me he presentado así y por eso hay gente que me quiere y otra gente que no me quiere, pero ¿qué vamos a hacer? pues, Esto es lo que hay, no nacimos esto es para lo que que hay. nos quieran, no nacimos para que nos quieran, nacimos para querernos nosotros mismos. Eso es Mira, lo que importante. yo siempre digo algo que tal vez suene un poco pedante, puede ser. Sí, o sea, yo, yo humilde no soy mucho, ¿no? Más bien, o sea, a esa fila no fui. Pero yo pienso que todos nacimos o para actores o para espectadores y tú eliges donde tú quieres estar. A mí me gusta estar adelante, al frente de la cámara, haciendo, así me equivoque, así me critiquen, así digan lo que digan, pero yo siento que estoy construyendo mi propia vida y no estoy sentada mirando la vida de los demás. Eres un mujerón, eres un mujerón. Te mando un beso. Qué placer haber Gracias, conocido. Reina. Espero que sientas que enfoques tu casa y que tienes una amiga y que tienes un apoyo y que cuando empieces, Hermoso, pues, hermoso. gracias. Gracias, mi amor. Gracias por abrir tu Gracias. corazón. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.